Ya. Acá nosotros en la anterior clase habíamos visto las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Ustedes las han visto en colegio, esto en sí es un repaso, ¿no es cierto? Y acá yo les puse cuáles son las funciones trigonométricas para triángulos, rectángulos que más usamos nosotros, ¿no es cierto? En el tema básicamente de estática, de trabajo, energía, potencia, ¿no es cierto? La función seno, que es el cateto puesto sobre la hipotenusa para un triángulo rectángulo, la función coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, la función tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Trabajamos con el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado, igual al cateto adyacente al cuadrado y el cateto opuesto al cuadrado, ¿no es cierto? Nosotros de acá sacamos la raíz, ¿no es cierto? Nosotros podemos anotar acá y decir que yo puedo sacar acá la raíz, sí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que mi hipotenusa, vamos a ponerlo acá, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Del cateto adyacente. Esto lo han visto ustedes en colegio, seguro, ¿no es cierto? Más el cateto opuesto, ¿no es cierto? Al cuadrado, ¿no es cierto? Esto ustedes lo han visto en cuarta secundaria, me parece, ¿no es cierto? Yo formo este triángulo acá. Este triángulo tiene este ángulo alfa, llamémosle acá. No, perdón, ¿este qué ángulo es? Vamos a ponerle tita ya. Este es alfa, ¿no es cierto? Entonces, este es mi cateto opuesto, perdón, este es mi cateto opuesto y este vendría a ser mi cateto adyacente. Perdón, lo que pasa es que está para los dos, para tita sería este mi cateto opuesto, ¿no es cierto? Para alfa, perdón, este es mi cateto opuesto, este es mi cateto opuesto para tita, ¿no es cierto? Este es mi cateto opuesto para tita y este es mi cateto opuesto, pero para alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo tengo que visualizar. A ver, acá les voy a hacer un triángulo mejor para que ustedes lo puedan visualizar. Este es mi triángulo rectángulo. Este va a ser, por decirles, para alfa. No, para tita es este, ¿no es cierto? Para tita. Este es mi cateto opuesto, el que está al frente, ¿no es cierto? Y este es mi cateto adyacente, ¿no es cierto? Y esta es la hipotenusa, ¿sí? Ahora si yo agarro el otro ángulo suplementario que lo voy a colocar acá, que acá está alfa. Para alfa, este es el cateto opuesto, ¿no es cierto? Y este es el cateto adyacente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que si este vale 30 y este vale 60, entonces los resultados me tendrían que dar lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este lado es común para ambos, estos lados son iguales, ¿no es cierto? Este con este es igual y este con este es el mismo, ¿no es cierto? O sea, en realidad son triángulos idénticos, semejantes, ¿no es cierto? Entonces, esto ustedes lo han visto en colegio, lo han visto, sí, ¿no es cierto? Ahora a repasar rapidito un poquito más abajo. Nos vamos más abajo y acá tenemos, ¿no es cierto? Las funciones seno, coseno, esa es la descomposición. Y la composición del vector básicamente ya lo hacemos por el teorema de Pitágoras y por la función tangente, ¿no es cierto? Yo tengo estos componentes del vector b sub x y b sub y, trazo líneas paralelas, ¿no es cierto? Yo acá trazo líneas paralelas para componer mi vector, ¿no es cierto? Yo trazo una paralela acá, ¿no es cierto? Esta paralela, trazo esta paralela y mi vector va a estar acá, ¿no es cierto? Estoy componiendo el vector en forma, perdón, lo vamos a poner como vector acá, ahí, ¿no es cierto? Estoy componiendo mi vector en forma gráfica. ¿Cómo lo hago en forma analítica? Con el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Y la descomposición del vector, ¿cómo lo hago? En forma gráfica tengo mi vector y trazo esta línea, ¿no es cierto? Que va a ser mi componente, trazo esta otra línea para el otro lado y yo tengo acá este ángulo, ¿no es cierto? Puedo trabajar con cualquiera de los dos ángulos. Puedo trabajar acá, yo les decía, con este ángulo tita
y este ángulo alfa, ¿no es cierto? Con cualquiera de los dos. Sí, yo tengo que tener claro que si trabajo con tita, este va a ser opuesto, ¿no es cierto? Este de acá, este lo replico acá y este lo replico acá arriba y tengo, ¿sí? Mis triángulos rectángulos, ¿correcto? Entonces, de esa forma yo puedo trabajarlo, ¿sí? Y acá están los componentes rectangulares, ¿no es cierto? Si este es mi vector A, este va a ser A sub X, este va a ser A sub Y. Y yo tengo acá A sub Y, A seno, ¿no es cierto? De tita, ¿no es cierto? Y para A sub Y, A coseno de tita. Esos son los componentes, ¿no es cierto? Y acá está el teorema de Pitágoras para mi vector y para mis componentes, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar con tita o puedo trabajar con alfa, ¿no es cierto? Con cualquiera de los dos, ¿correcto? Y fíjense acá lo que les decía, yo ¿cómo saco el ángulo? Por la función tangente, ¿no es cierto? Entonces trabajo con inversa tangente, esto ya lo hemos hecho con ustedes, ¿no es cierto? Chip tangente, arco tangente, inversa tangente, ¿no es cierto? De esa forma yo saco mi función tangente, ¿no es cierto? Y luego tenemos varios ejercicios acá. Ahora nos vamos a nuestra clase. Este es un repaso de la anterior clase, ¿no es cierto? Vamos a irnos ahora a compartir y verse, a seguir con nuestra clase, ¿ya? Vectores, ¿no es cierto? Estamos con esta clase de vectores, ¿sí? Haciendo un repaso rápido, nosotros trabajamos, decíamos que todas nuestras magnitudes que nosotros medimos son o magnitudes escalares o son magnitudes vectoriales, ¿no es cierto? El vector tiene, además de la magnitud del valor, dirección, sentido, es una línea orientada, ¿no es cierto? Y el escalar solamente es un valor con su unidad respectiva, ¿no es cierto? Entonces, esas son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿no es cierto? Básicamente las escalares decíamos que es la masa, la densidad, el tiempo, la temperatura, el trabajo, el volumen, área, ¿no es cierto? Porque estas no las puedo direccionar, ¿no es cierto? Yo digo la densidad del agua es 1, pero no digo 1 hacia el norte, 1 hacia el sur, ¿no es cierto? En cambio, las vectoriales son la fuerza, velocidad, aceleración, ¿cierto? Yo digo, un móvil va a 80 kilómetros por hora en dirección norte, por decir, ¿no es cierto? Entonces, y el peso también es un vector, ¿no es cierto? Entonces, estos son los elementos de vectores. Todo esto lo hemos visto ya en la anterior clase, ¿no es cierto? Cómo descomponíamos en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, y ahora nos toca ver, esto es lo que habíamos visto en la anterior clase, los métodos gráficos, básicamente el método del polígono, el método del paralelogramo, que son, básicamente este es el método que más vamos a usar, ¿no es cierto? Partimos de los dos vectores de un punto, trazamos líneas paralelas y donde se intersectan, ahí se forma mi vector suma de los dos vectores, ¿no es cierto? Es el método del paralelogramo, ese lo usamos bastante, ese lo tienen que manejar durante toda la clase. Habíamos visto la suma de vectores opuestos y con la misma dirección, con sentido contrario, ¿no es cierto? Y acá esto también lo habíamos visto ya. Habíamos hecho esta suma de vectores, hicimos esta suma de vectores, hicimos la recta o diferencia, luego ahora entramos a otros métodos analíticos, básicamente, que son la ley de senos y la ley de cosenos, pero esto básicamente se aplica para triángulos que no son rectángulos, ¿ya? Esto aplicamos nosotros para triángulos que no son rectángulos, no trabajamos ya con triángulos que no son rectángulos, no podemos trabajar con las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Entonces ya aplicamos la ley de senos y la ley de cosenos, ¿sí? Entonces entramos acá primero. Fíjense, esta es la ley de senos. Vamos a ir trabajándolo acá. Acá yo voy a ir trabajando y voy a poner acá. Esta es la ley de senos, ¿ya? Ya. Esta es la ley de senos, ¿sí? Fíjense, este es un triángulo que no es rectángulo, ¿no es cierto? Pero yo hago un artificio matemático y lo formo rectángulo. Yo trazo esta línea, esta que está acá al medio, la voy a trazar acá con este color, esta línea, y formo mi triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo acá, yo tengo estos dos triángulos. Fíjense, tengo seno de alfa, que va a ser CD, sobre la hipotenusa, que es B, ¿no es cierto? Entonces, como este lado CD es común,
para los dos triángulos, entonces yo los puedo igualar, ¿no es cierto? Entonces ahora saco seno de beta, que va a ser CD sobre A, ¿no es cierto? Igualo CD y CD porque es lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Paso esto que está dividiendo a multiplicar en el primer miembro, en el segundo miembro. Entonces, CD va a ser igual a B seno de alfa. CD va a ser A seno de alfa. Igualo ambos y ¿qué me queda acá? B seno de alfa es igual a seno de beta, ¿no es cierto? Entonces tengo esa primera ecuación. Ahora me voy a la segunda ecuación y trazo una línea, lo mismo, y formo un triángulo rectángulo acá, ¿sí? Desde este punto allá, ¿no es cierto? Me voy trazo hasta acá. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo dos triángulos rectángulos que están divididos por esta línea verde, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener seno de beta, que va a ser la longitud que he medido AE sobre C, ¿no es cierto? AE sobre C, despejo AE, luego trazo seno de gamma, que va a ser AE sobre B, ¿no es cierto? Acá abajo, igualo, hago lo mismo, despejo AE, igualo, ¿y qué me queda? ¿Sí? C, seno de beta, B, seno de gamma, ¿no es cierto? Entonces, esta es mi segunda ecuación, ¿sí? C, seno de beta, B. Entonces, cuando yo formo esta ecuación de acá, esta de acá, ¿no es cierto? Esta que es la ley de senos, que me dice que el lado de un triángulo es al seno del ángulo opuesto, ¿no es cierto? Cuando yo formo esta ecuación, yo no trabajo con las tres igualdades, trabajo solo con dos, ¿ya? Vamos a poner acá, por ejemplo, yo puedo igualar A con B, A con C, B con C, ¿no es cierto? Yo trabajo solo con dos, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer ahí ya cualquier, puedo jugar con esto, ¿no es cierto? Ah, solamente tengo este lado y este lado. Ah, trabajo con A con C, trabajo con B con C, con A con C. Entonces solamente trabajo con dos, no con toda la ecuación. Pero la ley de seno, ¿qué me dice? Me dice que el lado de un triángulo es al seno del ángulo opuesto cuando no es rectángulo, ¿no es cierto? Esa es la ley de seno, ¿sí? Cuando utilizamos esta ley, básicamente, cuando tenemos más datos de ángulos que de lados, ¿no es cierto? Ya en la práctica vamos a ir haciendo ejercicios y ustedes van a ver cuándo aplicamos la ley de seno, cuándo aplicamos la ley de coseno. ¿Cuándo aplicamos esto? Cuando tenemos más datos de ángulo que de lado, ¿ya? Entonces vamos a pasar ahora a verificar la ley de coseno. ¿Se entiende hasta acá todo? Ahora nos vamos a la ley de cosenos. Lo mismo, fíjense en la ley de cosenos que tenemos. Tengo un triángulo que no es rectángulo, hago un artificio para volverlo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Completo esto y formo un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Acá y acá, trazo y ya formo un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que acá tengo yo, para un triángulo rectángulo, esto es 90 grados, ¿no es cierto? Esto de acá es 90 grados, ¿no es cierto? Por eso es mi triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Esto es 90 grados, ¿correcto? Este es mi ángulo beta, está tapado acá un poquito, ¿no? Y este es el ángulo tita. Entonces, ¿qué tengo acá? Fíjense, tengo mi vector, quiero encontrar la suma de B1 más B2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? AC, que es la hipotenusa que vendría a ser, ¿no es cierto? Esto vendría a ser mi hipotenusa, este va a ser mi cateto adyacente, AD, y el otro opuesto va a ser CD, ¿no es cierto? ¿Correcto? Estoy acá, AC al cuadrado, AD y CD, ¿no es cierto? ¿Pero qué es AD? Fíjense, AD va a ser es AB más BD, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es AD? Es B1. Acá yo, este vector B sub 2, descompongo, ¿no es cierto? Este es mi B2 coseno de tita, B2 seno de tita, ¿no es cierto? Esto estoy descomponiendo el B2, entonces tengo que B1 más B2 coseno de tita. Y este CD es B2 seno de tita, ¿no es cierto? Entonces esos términos los voy a reemplazar acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda B1 al cuadrado
más 2, resuelvo este cuadrado, ¿no es cierto? Este de acá. Como esto es al cuadrado, ¿no es cierto? Yo voy a resolver este cuadrado. Y esta es una suma de cuadrados, ¿no es cierto? Que es el cuadrado al primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Esto lo han visto ustedes en colegio así, ¿no es cierto? A más B al cuadrado, ¿sí? Ay, 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 un ratito. Un ratito, ya. Seguimos, ya. Esto ustedes lo han visto acá, estamos, ¿no es cierto? Esto lo han visto como A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Y cuando es diferencia es menos acá, ¿no es cierto? Entonces, esto viene a ser eso, ¿no es cierto? El vector 1 al cuadrado más 2b1, b2 coseno de tita más b2 coseno de tita, ¿no es cierto? Y este de acá, CD al cuadrado, viene a ser b2 al cuadrado, seno al cuadrado, pero solamente este término es bd, ¿no es cierto? Entonces, este de acá, si quieren lo ponemos así separadito para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no es cierto? Entonces yo sé que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es una identidad trigonométrica que es igual a 1. Yo la factorizo. ¿Qué hago acá? Factorizo, ¿no es cierto? B2 al cuadrado, o sea, ¿cómo factorizo acá? Se lo voy a poner a un ladito. ¿Cómo factorizo para que ustedes no se pierdan ahí? Yo digo que B2 al cuadrado es seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita, ¿no es cierto? Entonces, como esto es 1, entonces, ¿qué me queda acá? B2 al cuadrado, ¿no es cierto? Acá está, ¿sí? Entonces me queda acá b al cuadrado, ¿no es cierto? Esta hipotenusa es igual a b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más 2b1, b2 coseno al cuadrado, ¿no es cierto? Que eso no puedo ya desarrollarlo o comprimirlo más, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo trabajo con coseno, con el ángulo externo, esto es positivo. Y cuando trabajo con el ángulo interno, esto es negativo, ¿ya? Fíjense acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo acá, vamos a hacer un pequeño dibujo acá. Le voy a colocar acá este de acá, este de acá. Fíjense acá. Yo tengo estos ángulos, ¿ya? Fíjense, yo voy a poner que este sea tita, ¿no es cierto? Este es tita y este es tita, ¿no es cierto? Y este es beta, este de acá hasta acá, ¿sí? Fíjense acá, coseno de tita va a ser positivo, ¿no es cierto? Coseno de beta va a ser negativo. ¿Por qué? Porque este X es negativo, este X es positivo, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros ponemos este positivo y este negativo. Yo puedo trabajar con el ángulo externo a los dos vectores, positivo, con el ángulo interno que forman los dos vectores, negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con este beta, ¿no es cierto? Este de acá, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Entonces, esa explicación la tienen que entender bien y manejar bien. Entonces, ya enseguida vamos a entrar a desarrollar ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, vamos. ¿Alguna consulta acá? Borramos esto, nos salimos de acá.